Vamos a leer juntos en las Escrituras lo que nos enseña el capítulo 3 de Efesios. Recordemos que hemos estado estudiando acerca de la epístola que escribe el apóstol Pablo a los Efesios. Hemos estudiado ya el capítulo 1, el capítulo 2 y ahora vamos a estudiar el capítulo 3. Y vamos a entender en buena medida lo que nos dice la Escritura acerca de no dejar de congregarnos, no menospreciar lo que Dios está haciendo en medio de nosotros, lo que Dios en su infinita misericordia, porque no es algo que merezcamos, sino que en su infinita misericordia nos está concediendo. Yo les invito a que abramos juntos la Biblia para empezar en el libro de Hebreos, capítulo número 10. Vamos a leer Hebreos 10 antes de pasar a leer Efesios. Hebreos capítulo 10, dice la Escritura, vamos a leer a partir del versículo número 19 hasta el 25. Hebreos 10, versículos 19 al 25, y luego vamos a leer Hebreos capítulo 12, para poder entender acerca de la importancia que tiene el podernos reunir cada domingo, cada que podemos entre semana, cuando tenemos oportunidad, y de darle un sentido realmente de autoridad y de respeto a lo que Dios quiere que hagamos. Dice la Escritura a partir del versículo número 19, capítulo 10, versículo 19 de Hebreos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su sangre, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Vamos a cerrar nuestros ojos y orar, pidiéndole a Dios que nos dé entendimiento de su palabra. Padre, qué oportunidad tan maravillosa de poder estar juntos. Sabemos y entendemos, Señor, que ya no se trata de lugares, ya no se trata de edificios, de cosas que haya hecho el hombre por sí mismo, sino de lo que se trata es de lo que tú has hecho por medio de tu sangre. Cada persona que se está reuniendo hoy en tu nombre es una piedra viva, es una piedra que Jesús ha limpiado para sí mismo, para su gloria. Señor, enséñanos a valorar la oportunidad que nos brindas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A lo largo de ya un par de décadas de estar pastoreando en distintos lugares, de distintos lugares, tanto en México como fuera de él, una de las cosas que más me he encontrado cuando una persona está dudando, está queriendo saber si conviene o no congregarse y dónde congregarse, es si debería hacerlo de manera separada, es decir, si debería de congregarse aislándose porque no hay ningún lugar que le satisfaga, ni a lo mejor de manera intelectual, ni tampoco de manera emocional. Y entonces muchas personas me ha tocado que me han dicho es que no hay donde poderme congregar, donde poder acudir y asistir para participar de la obra del Señor. Hermanos, la Biblia nos enseña con toda claridad que es nuestra responsabilidad ser muy serios en buscar en caso de que sea necesario, pero si ya tenemos un lugar donde estar, tomarlo con toda seriedad. Nos dice aquí la Escritura, y este es uno de los argumentos primeros que quisiera que
derribáramos en nuestro corazón y que también sirva para poder entender a aquellas personas que erradamente dicen, no, yo prefiero mantenerme aislado, separado, lejos, porque todos son unos hipócritas, porque todos están llenos de cosas, porque todos tienen algo que les achaquen, etcétera, etcétera. Fíjense lo que nos dice el versículo 19, aquí en el libro de Hebreos. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, es una verdad incuestionable que somos personas que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo donde quiera que nos encontremos. Esto no es una mentira, no es algo paradójico, es una realidad. Cada uno de nosotros, si hemos sido limpiados por la sangre de Jesús, donde quiera que nos encontremos, somos adoradores. Somos personas que podemos entrar al lugar santísimo por medio de la sangre de Jesucristo, donde quiera que nos encontremos. Podemos estar debajo de un árbol, podemos estar en un lugar bonito ahí en la playa, y podemos estar orando, podemos subirnos al techo de casa y poder estar orando, poder estar en la presencia de Dios. Es decir, no existe ya este lugar específico al cual toda la gente tenga que acudir para poder adorar y para poder entrar en la presencia de nuestro Dios. Es una realidad, ¿sí? Por eso es importante que leamos esto y continuemos leyendo, porque a pesar de que esta es una realidad que cada ser humano tiene, nos insta a no dejar de congregarnos. Es curioso, ¿no? Porque una verdad que todo ser humano se argumenta a sí mismo, ya no quiero seguir, ya no quiero continuar, no me quiero seguir esforzando, qué flojera estarme parando tan temprano y hacer este viaje e ir aquí y allá. Ese espacio de tiempo que nos damos para apartar y venir aquí es la voluntad de Dios que así sea, ¿sí? Es verdad, tenemos a nuestro alcance poder entrar al lugar santísimo donde quiera que estemos, pero así como esta es una verdad, no dejar de congregarnos también es una verdad, ¿sí? Es decir, son dos verdades dentro del mismo contexto y no pueden chocar entre sí. No es un llamado a, no, pues apártate y vete allá a la cueva a ver en dónde y te aíslas y ahí seguramente podrás llevar tu vida cristiana como con toda libertad. No es eso lo que la Biblia aquí me está convocando a hacer. Es verdad, no hay duda, tenemos acceso al lugar santísimo. Versículo 20, por el camino nuevo y vivo. Repito aquí lo que dice, camino nuevo y vivo. Y se lo está diciendo el autor de Hebreos a los hebreos, es decir, a la gente que estaba convencida de que el templo significaba que Dios estaba ahí. A las personas que tenían por seguro que ir al templo de Jerusalén era sinónimo de tener una buena relación con Dios, ¿sí? Aquí, quien escribe, algunos teólogos no sin buenas razones pueden decir que fue el propio apóstol Pablo, aunque la carta no define quién es el autor, y normalmente las epístolas todas del apóstol Pablo inician con él presentándose. Aquí se nos dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Es decir, la Biblia sí está dándole al ser humano esta libertad de poder estar en la presencia de Dios donde quiera que se encuentre. Porque ya se rompió el velo de arriba a abajo. Ya no es una necesidad tener que acudir al templo hecho por manos humanas. Ya no. Ahora tenemos entrada a la presencia de Dios por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo a un gran sumo sacerdote en la casa de Dios. Fíjense qué importantes declaraciones y verdades aquí está afirmando la Escritura. Puedes entrar, por supuesto que puedes entrar en la presencia de Dios, donde quiera que estés, porque el camino que se abrió está vivo. No es un camino a una religión, no se trata de acudir a tal o cual lugar pensando que ese lugar me va a santificar o me va a hacer más santo. No,
Es un camino nuevo y vivo por medio de Cristo Jesús, quien abrió el velo de arriba abajo. No solo eso, el sumo sacerdote de nuestras vidas es Cristo. Ya no se requieren sacerdotes terrenales. Ya no. El velo se abrió y el gran sacerdote sobre la casa de Dios es Jesús mismo. Y entonces la Biblia nos dice, acércate con corazón sincero. Acércate con corazón sincero. Aquí todavía no nos habla de la congregación, está hablando de nuestra relación personal con Jesús. ¿Sí? Puedes entrar donde quiera que estés en la presencia de Dios, puedes levantar tu voz y te va a oír. Ya no estás sujeto a un espacio de 4 paredes, estamos libres para poder entrar en su presencia. No solo eso, sino que además Jesús está vivo y es nuestro sacerdote. Entonces la Biblia nos dice, acércate con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones. 3 características que nos enseña la Biblia que debe tener aquel que va a entrar en la presencia de Dios. Primera característica, corazón sincero. ¿Qué significa tener un corazón sincero? Significa que está libre de dobles intenciones, de motivos engañosos a nuestro propio corazón. Significa que voy a entrar con Jesús para hablar con Jesús, porque de quien se trata es de la presencia de Cristo. No estoy buscando a Jesús para que me haga el milagro, no estoy buscando a Jesús para que me apoye en esto, no. La sinceridad es, quiero estar contigo, Señor. Esto no quiere decir que no le expresemos a Dios, no es un llamado a no externarle a Dios nuestras necesidades o nuestras preocupaciones. Hay en la oración, en estar en su presencia, hay un espacio para ello. Pero aquí lo que importa es la sinceridad, es decir, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué me motiva a buscar a Dios? ¿Qué es lo que me está estimulando a buscar a Dios? Con corazón sincero. Pero la segunda razón por la cual debemos de entrar y que Dios nos invita a entrar es con certidumbre de fe. Es decir, no dudando que nos escucha. No pensando que voy a ir a ver qué pasa. O voy a ponerme a orar a ver si Dios me quiere escuchar. No. Dios escucha. Si eres sincero, Dios te va a escuchar. Por supuesto que la sinceridad está ligada a nuestras intenciones. ¿Por qué estoy haciendo lo que hago? ¿Por qué voy a orar? Hoy me voy a poner a orar. ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Qué me motiva a hacerlo? En plena certidumbre de fe. Purificados los corazones. Y aquí ya es cuando la gente empieza a decir, ay, pero pues ¿quién es puro, no? Pero ¿quién puede entrar entonces? Bueno, esa purificación de corazón te la otorga la fe en Cristo Jesús, el nuevo nacimiento. ¿Sí? Esa purificación de Jesús es el nuevo nacimiento. Purificados los corazones de mala conciencia. Es decir, que no traigamos cosas en nuestro corazón cuando vamos a orar, salvo que sí traigas algo en el corazón y el motivo por el cual te vas a poner a orar es para pedirle perdón a Dios. ¿Sí? Ahí sí entra la sinceridad y ahí sí sabes que no traes una conciencia limpia, que hiciste mal, que le gritoneaste a tus hijos, que hablaste mal con tu jefe, que echaste una mentira. Es decir, te vas a purificar en la presencia de Dios de mala conciencia. Y lavados los cuerpos con agua pura, es decir, bautizados. ¿Sí? Estas son características propias del cuerpo de Cristo. No de quien todavía no es cuerpo de Cristo, quien todavía está buscando nacer de nuevo, sino que esto es exigible a quien ya está en paz con Dios. ¿Sí? A quien ya está en paz con Dios. A un creyente se le exige, o debería de exigírsele, tener un corazón sincero cuando se acerca a Dios, ¿cierto? A un creyente, a un cristiano, se le puede exigir tener fe, certidumbre de fe. Sé que me acerco sinceramente a Dios,
porque sé que existe y que es verdadero. Purificados los corazones de mala conciencia. Purificados los corazones de mala conciencia. El creyente no está consciente de sus pecados porque no está viviendo en ellos, ¿sí? La pureza de conciencia está relacionada con haber hecho las paces con Dios, pero también con no estar haciendo lo malo delante de los ojos de Dios, ¿sí? Es decir, Dios me perdona, pero además estoy en paz con Él en mi conducta diaria. Entonces, un nuevo nacido sí tiene acceso a poder entrar en la presencia de Dios. Si pudiéramos describir a un verdadero adorador de los que nos enseña el Evangelio de Juan en el capítulo 4, tendría estas características, porque estos son los que se acercan confiadamente a buscar a Dios, ¿sí? Adorador no es aquel que canta bonito, aquel que no se equivoca al cantar, es aquel que tiene estas características, es sincero, está lleno de certidumbre de fe, tiene su corazón purificado de su conciencia, pero además está sumergido en obediencia por medio del bautismo, ¿sí? No que signifique algo de la salvación del bautismo, sino es una expresión pública de que ha cambiado su vida. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque el fiel es el que prometió. Y luego agrega la Escritura. Y considerémonos unos a otros. O sea, primero me dice cómo tengo que presentarme delante de Dios, ¿sí? ¿Cómo puedo entrar directamente con Dios donde quiera que yo me encuentre? Sí, pero después me dice, sí, también te tienes que congregar con tus hermanos. O sea, es una relación para con Dios, pero también para con mi prójimo, ¿de acuerdo? Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. En una congregación que tiene estas características en sus miembros, en la gente que acude, en los que se han salvado, lo normal es que haya estímulo al amor y a las buenas obras. Y entonces dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Es una exhortación a no dejar de congregarnos. ¿Por qué? Porque es muy fácil acostumbrarse a no hacerlo. Uno se acomoda fácilmente. Y con eso de que tenemos acceso, lo cual es una verdad, al trono de la gracia por medio de la sangre de Cristo, es muy cómodo no cumplir con la otra parte que nos corresponde de amar a unos a otros. Y se está refiriendo a creyentes. En la iglesia hay personas que te van a estar animando, que te van a estar estimulando a que ames más, a que te esfuerces, a las buenas obras. En una iglesia de Cristo no te van a dirigir hacia el pecado, no te lo van a apapachar, porque el estímulo es al amor y a las buenas obras en Cristo. Cuando hay lugares donde te apapachan el pecado y dicen no te pasa nada, no te preocupes, preocúpate. No es lo normal, ¿sí? Lo normal es que haya un estímulo al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y es que, amado, es una verdad. Es muy fácil acostumbrarse a no congregarse, a evadir la responsabilidad de que otros nos estimulen y nosotros estimular a otros. Y es una responsabilidad que existe dentro de la fe cristiana, ¿sí? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hasta parece que nos lo están diciendo así bien clarito. ¿Ves cosas que son muy notables? No te dejes de congregar. Mientras más haya cohesión en una comunidad cristiana, mejor es, porque más nos vamos a cuidar las espaldas unos a otros. Sí. Es lo que nos está diciendo la Escritura. Ahora nos vamos a saltar al capítulo 12. Vamos a leer a partir del versículo 18. Hebreos 12, 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Tenemos acceso, ya nos lo dijo el propio autor de Hebreos, tenemos acceso a Cristo,
acerquémonos confiadamente. Pero también nos advierte aquí que no nos hemos acercado a algo terrenal, algo pasajero. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. ¿De qué nos está hablando esto? De cuando Dios les estaba dando las tablas de la ley en el monte, allí en el desierto del Sinaí. ¿Sí? Y entonces Dios les estaba dando ahí las tablas de la ley, les estaba hablando a la gente. ¿Y qué creen que hizo la gente? No quiso oír. No hable Dios con nosotros. Estaban tan aterrados que decían, no, que Dios no hable con nosotros. Preferían que hubiera alguien más que hablara con Dios a que ellos tuvieran la oportunidad de acercarse al Dios vivo. ¿Por qué? Porque les daba mucho miedo acercarse. Y hoy en día pasa exactamente lo mismo. La gente le da miedo acercarse a la presencia de Dios. A la gente no le gustan los compromisos. Y lo que estaban viendo sus ojos, el fuego, el humo, los truenos, la voz de Dios como voz de trompeta, era muy comprometedor. ¿Por qué? Porque estaba diciendo, yo soy Dios y ustedes van a ser mi pueblo. Sí, se sentían con un sentido de compromiso muy serio. Y por eso dijeron, no hable Dios con nosotros. Dice el versículo 19, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. ¿Te puedes imaginar la oportunidad que tenían, pero les dio temor? Así muchas personas les da miedo congregarse. A muchas personas les da miedo comprometerse, desconfían. Y sí, el ser humano es digno de desconfiar, pero Dios no. Y si tú puedes mirar la obra de Dios en la vida de las personas que te rodean, entonces puedes confiar en Dios, no en la persona en sí mismo. Pero que Dios está obrando en esa persona, definitivamente que sí. Puedes confiar en que Dios está cuidando de tus hermanos, pero es necesario que participes de ello. ¿Sí? Se te necesita. Dice la Escritura, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Es muy difícil para una persona que no le gustan los compromisos comprometerse. Es bien complicado. Pero aquellos que por la misericordia de Dios entramos ya a la gracia, en automático nos sentimos comprometidos con nuestro Dios, con Él. Y las cosas que hacemos, no las hacemos para quedar bien con nadie más. Es con Él. Es para Él. Y para Él mismo es no dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Continúa diciendo la Escritura, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Entonces nos dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión. Para aquellas personas que con mucha facilidad dicen, no, pues Dios y yo y mi casa y ahí me quedo y no importa. No te estás acercando a cualquier cosa, amado. El Dios creador de los cielos, que conmovió los cielos y la tierra al enviar a su propio Hijo a morir por nosotros, nos está dando paso con Él, pero eso no quiere decir que el hecho de que seamos invitados de Él nos hace libres para poder hacer lo que se nos dé la gana y pensar lo que se nos dé la gana. ¿Sí? ¿Tenemos entrada a su casa? Sí. ¿Somos piedras vivas? Sí. Pero seamos cuidadosos porque no nos estamos acercando a aquel que no ve las cosas. Nos acercamos a un Dios que ya rasgó su velo de arriba abajo para que podamos nosotros también entrar con toda seriedad y solemnidad a su presencia. ¿Sí? Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Las cosas invisibles, las cosas que no vemos con nuestros propios ojos, es a lo que nos acercamos. Aquellos se espantaron. Y créeme una cosa, si Dios abriera nuestros ojos, más allá de lo que alcanzamos a ver, y pudiéramos entender lo que está haciendo a nuestro favor visualmente,
estaríamos sorprendidos y admirados. De tal manera está trabajando a nuestro favor, que está construyendo una ciudad. Porque Jesús dijo, iré y haré morada para vosotros. Es decir, está trabajando a tu favor. La ciudad se está construyendo para ti. Él no tiene ninguna necesidad, nosotros sí. Dice Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Cuando Dios le permite a Jacob, cuando está ahí camino, huyendo de su hermano Esaú, y que se queda dormido en una piedra y ve una escalera y ve ángeles subir y bajar a ese lugar, se quedó espantado. Dijo, uy, ángeles, realmente aquí está la presencia de Dios. Y amado, en una comunidad cristiana está la presencia de Dios. Está la presencia de Dios. No es una mera cuestión de formalidad. No es el deber de congregarme. Es que está la presencia de Dios. Y el solo hecho de que esté la presencia de Dios debería de estimularnos a estar buscando comunión unos con otros. A muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. No te estás acercando a un montón de hipócritas. Te estás acercando a un montón de personas arrepentidas de sus maldades que están inscritas en los cielos. A ellos te estás acercando. Eso no los hace perfectos, pero los hace inscritos en el libro de los cielos. Y solo por eso sería necesario tomar con mucha reverencia y seriedad no dejar de congregarnos. ¿Por qué? Porque no nos estamos acercando a un grupito más. Amado, Dios ha puesto en muchos lugares donde poderse reunir, sí, pero Dios quiso que estuviéramos juntos hoy. Así lo quiso Él. Y Él ha definido nuestras historias para nuevamente estar juntos y para podernos congregar. ¿Cuánto debemos de agradecer a Dios por esa misericordia y bondad? Sí. No nos estamos acercando al grupo tal. Aquí no importan las denominaciones, aquí no importan las teologías sistemáticas, aquí no importa nada de eso. Nos estamos acercando a donde Dios ha enviado personas inscritas en los cielos. Y eso debería de darnos en el corazón mucho estímulo para tener mucho amor y reverencia unos para con otros. Al juez, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Así le llama Dios a sus hijos, a los nacidos de nuevo. A los justos hechos perfectos. Ay, no me diga que a poco hay perfectos, hermano. Dios ya ve nuestro futuro, amado. Al ser Él omnisciente, quiere decir que sabe todas las cosas, y al ser omnipresente, ya está en nuestro futuro. Es decir, los días que para nosotros todavía no pasan, para Él ya son. Y por lo tanto, Él ya nos ve perfectos. Él sabe cómo nos está haciendo su hechura, cómo nos está trabajando. Y Él ya nos ve como quiere vernos. Y sabe el esfuerzo y las dificultades y los dolores y las angustias que vivimos aquí van a pasar. Y ya nos ve como Él quiere vernos a cada uno de nosotros. Porque es omnipresente, está en todo momento, en todos los tiempos, pasado, presente y futuro. Nosotros estamos en una línea de tiempo temporal. Tenemos un inicio, un principio y un fin aquí en la tierra. Pero Él es trascendente, Él está por encima de todo eso. Y ya nos vio y sabe lo preciosa que te vas a ver con tus vestiduras blancas y tu corona. Ya te vio. A lo mejor tú todavía no, pero Él ya. Él ya te ve como quiere verte. Sí. Por eso es tan valioso que aprendamos a entender que su plan es tenernos en comunión y en comunidad, unos con otros. Sí. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre.
a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis el que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, y aquí se incluye el autor de Hebreos, si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Es muy fácil desechar al hombre, es muy fácil darle la espalda a alguien y decir, no. Es muy sencillo. Pero desechar al Dios de los cielos que ha muerto por ti, eso sí es cosa seria, amado. Es cosa muy seria. Dice el versículo 26, la voz del cual conmovió la tierra, pero ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. ¿Sabes que quien mueve las cosas, quien conmueve es Dios? Quien hace blando tu corazón es porque Dios está trabajando y te está convenciendo y te está queriendo ayudar. Tú puedes endurecerlo, sí, pero Dios está trabajando a tu favor. Y si no lo quieres ver, es decisión y problema entre tú y Dios. Pero lo que es una verdad es que la comunión de los justos hechos perfectos, de aquellos que están inscritos en el libro de la vida, es digna de amarse y de respetarse. Sí. ¿Por qué es todo esto en relación a Efesios capítulo 3? Porque este es el resultado del Evangelio, de que Pablo, ahora sí el apóstol Pablo en la carta de Efesios, esté ayudándonos a entender la importancia que tiene no hacer acepción de personas. Fíjense, vamos al libro de Hebreos, a la epístola de los Hebreos, capítulo 3. Efesios capítulo 3 a partir del versículo 1. Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Pablo había hecho muchas cosas que lo habían llevado a la cárcel varias veces. Pero esas ocasiones en las cuales fue encarcelado tuvieron una motivación: anunciar a los gentiles el Evangelio. ¿Y de quiénes fue particularmente la persecución más dura? De sus propios connacionales, de los judíos. Porque los judíos no querían que tú escucharas acerca de su Dios y que te volvieras creyente de su Dios por medio de Cristo. Eso era algo que no lo podían sobrellevar. De tal manera que llevaron a la cárcel no pocas veces al apóstol Pablo. Dice, por esta causa yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia, del trabajo que el apóstol Pablo estuvo realizando o que ha estado realizando, de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Aquí el apóstol Pablo es esto que acabamos de leer, capítulos 1 y 2, es un esfuerzo del apóstol Pablo por tratarnos de explicar el compromiso que debería de generarnos y la gratitud que debería de generarnos que hoy escuchemos el Evangelio. Es de verdad solemne escuchar el Evangelio. Es digno de reverencia escuchar el Evangelio. Sí. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. ¿Qué es lo que había escrito brevemente? Capítulos 1 y 2 de Efesios. Los judíos siendo elegidos para ser el medio por el cual vendrían las promesas, las profecías acerca de Cristo, el cumplimiento de la llegada de Cristo y ahora la apertura a todas las naciones. Sí. Que por revelación me fue declarado el misterio antes, como lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Es decir, la intención de que se leyera el capítulo 1 y el capítulo 2 de Efesios es
que el apóstol pudiera darse a entender con nosotros los gentiles cuál fue la revelación que tuvo. Y nos explica aquí mismo, leyendo lo cual, podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Es decir, lo que hoy entendemos no fue dado a muchas generaciones antes de Cristo. Fue dado para ti y para mí en esta generación. Y las que precedieron después de que Cristo murió y resucitó. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. La formación de iglesia es un misterio que no lo tenían antes de Cristo. Que tú y yo formáramos parte de una comunidad cristiana es un misterio hasta para los ángeles de Dios, amado. Sí. Fíjense cómo continúa diciendo. Como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y esta es la revelación. Este es el propósito de Efesios, de la carta de los Efesios. Capítulo 1, capítulo 2, 3, son 6 capítulos. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Esta es la revelación. Este es el propósito original del apóstol Pablo para escribir los capítulos de Efesios. Este es el centro, el núcleo de la predicación de Pablo para los Efesios. Que somos coherederos y partícipes del mismo cuerpo. Que los gentiles, nosotros, los rusos, los norteamericanos, los europeos, los asiáticos, todo el mundo, somos coherederos y miembros del mismo cuerpo. No importa en qué parte del mundo estemos, pero siempre tendremos comunión unos con otros. Siempre tenemos el mismo espíritu y la misma gracia. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Amados, hay que valorar esto. De verdad, es bien importante aprender a entender que el propósito de Dios no es obligarte a que vayas a una congregación, no. Es que es natural que vayas a una congregación cuando vuelves a nacer. Cuando realmente estás en Cristo caminando con Dios, es lo normal que busques comunión unos con otros, que te estimulen al amor y a las buenas obras. Sí. Continúa diciendo la Escritura. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder, a mí que soy el menos que el más pequeño de los santos, de todos los santos. ¿Cómo se veía Pablo? Lleno de soberbia y de yo te voy a enseñar. Él entendía que le fue otorgada una responsabilidad. Y esta responsabilidad es explicarle a los nuevos creyentes gentiles el Evangelio y lo que Dios ha concedido. Oye, pero si tú eres judío. Sí, pero el tiempo de los judíos concluyó. El pacto que tenían Dios con los judíos para llegar a Cristo terminó. Ahora el pacto es mundial, es un evento de características supranacionales. Ya no tiene que ver con épocas, ya no tiene que ver con usos y costumbres, ya no tiene que ver con nacionalidades, ya no tiene que ver con límites de división política, ya no tiene que ver con limitaciones de idiomas. Es más, el Espíritu rompió cuando vino el Pentecostés, ese límite de idiomas, dando a cada discípulo de Jesús que estaba ahí en el aposento alto la posibilidad de testificar de las buenas nuevas de Dios en el idioma propio de los que allí se encontraban reunidos. Ya no hay barreras, ya no existen barreras. Somos de un mismo Cristo. Y entramos
y nos acercamos, por la gracia de Dios, a un mismo Jesús. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos de Dios que creó todas las cosas. El propósito de Efesios entonces es aclarar, no confundir, aclarar, traer claridad. Sí, nosotros éramos los escogidos de Dios, pero porque no entendíamos que el plan era que todos entraran en el Evangelio. Es aclarativo, no es para poder hablar de solo estos sí y estos no. Es solo para aclarar por qué Dios tomó al pueblo hebreo para hacer válidas sus promesas hacia Jesús. Sí. De aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Para que la multiforme sabiduría de Dios, la sabiduría es multiforme, no tiene que ser de esta manera y solo de esta manera, es multiforme, de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Ah, caray. La iglesia tiene una responsabilidad: administrar la sabiduría de Dios. Esto significa que todos aquellos que entramos, que nos acercamos confiadamente al lugar santo, que tenemos un sacerdote que es Cristo Jesús, que entramos de corazón sincero, etcétera, todos tenemos la responsabilidad de ser parte activa, de administrar la sabiduría que Dios ha dado a su iglesia. Sí. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. Es decir, ni los ángeles, amado, ni los principados y potestades en el reino celestial tenían esta revelación de lo que Dios iba a hacer. Ni siquiera Satanás. Satanás fue reaccionario al ver lo que Dios estaba haciendo cuando llegó el Mesías. Él iba buscando cuáles eran las profecías que se debían de cumplir y viendo la manera de evitarlas. Es reaccionario. Satanás no es omnisciente, ni es omnipotente, ni es omnipresente. Esos son atributos exclusivos de Dios, de nuestro Dios. Así que hasta él tenía que ir reaccionando de qué hacer, de acuerdo a conforme Dios iba planteando su plan de salvación para con todos los seres humanos. Sí. Mis amados, hasta en los lugares celestiales se sorprenden de lo que Dios nos ha concedido. Se sorprenden. A eso se refiere aquí la Escritura. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Los ángeles celestiales son ministros de Dios, dice la Escritura, que trabaja a favor de la iglesia de Cristo, porque a la iglesia le ha sido otorgada esta revelación de Cristo Jesús para la gloria y honra de Dios. A los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe. Por medio de la fe. No dice por medio de la elección. Por medio de la fe. No dice por medio de la gracia irresistible. Dice por medio de la fe. Es que la fe es dada a todos los hombres. A todos los hombres. No solo a unos cuantos. Por supuesto, a su debido tiempo, Dios en su trabajo y en su omnisciencia y omnipotencia va despertando esta gracia, esta capacidad de creer del ser humano. Y nos concede, porque trabaja con nosotros, esa apertura de ver, Señor, estás haciendo tu obra en mi vida. Cuánta misericordia y bondad. Sí. Pero es por medio de la fe en Él.
no por medio de un decreto, es por medio de la fe en Él. Por lo cual, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa, dice el versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Al ver tanta hermosura de parte de Dios, tanta bondad, tanta preparación para poder tenerte aquí, el apóstol decía, yo doblo mis rodillas. Esto no puede más que ser para la gloria de Dios. Doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Es parte del propósito de Dios que seamos una familia en Cristo, amado. La expresión hermano, con lo que luego nos vacilan en el trabajo. Ay, el hermano tal, ay, la hermana tal. Oye, el hermano, ¿qué hiciste hoy? Es decir, esas vaciladas pueden sonar a bullying laboral, ¿no? O escolar. Pero es una realidad para nosotros. Somos una familia. Y somos una familia no porque lo merezcamos ni hayamos hecho algo para hacerlo. Somos una familia porque Jesús murió por nosotros y nos concedió creerle. Y no solo nos concede el trabajo para creerle, sino nos concede formar parte de una comunidad. Somos una familia en Cristo. Sí. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder, el ser fortalecidos en el hombre interior por su espíritu. ¿Ya ves qué importante sí es congregarnos? ¿Ya ves qué importantes somos los unos para los otros? Porque a la iglesia le fue dada la multiforme sabiduría para poder, por medio del Espíritu, estarnos edificando, estarnos atlayando, estarnos animando a continuar, a ser esforzados y valientes. Es precioso nuestro Dios. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Cuando tenemos fe en nuestros corazones y creemos que Jesús está aquí, de verdad Jesús está aquí. No es una parábola. Jesús está aquí porque Cristo habita en nuestros corazones por medio de la fe. O sea, mientras más creemos que está. No porque dependa de nuestra fe, sino porque Él puede revelarse por medio de la fe. Sí, porque confiamos en Él. Para que Cristo habite por medio de la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Es por medio de su cuerpo. Sí es cierto, podemos entrar al lugar santísimo, pero esa es nuestra relación personal con Él. Sin embargo, no se queda hasta ahí. Existe una relación fraternal. ¿Sí? Y en esa relación fraternal debemos de valorar, acercarnos, como dice la Escritura, a aquellos que están inscritos en el libro de la vida, por quienes Cristo murió, a respetar la obra de Dios en cada uno, porque cada uno de nosotros le costó trabajo a Dios, le ha costado trabajo, paciencia, amor, le hemos costado trabajo a Dios. No podemos simplemente darnos la espalda unos a otros, le hemos costado su propia sangre. Continúa diciendo la Escritura, dice, y de conocer, el versículo 19, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia.
Fíjense con la expresión del apóstol, o sea, está consciente de la importancia de la iglesia. Para que, dice, según el poder que actúe en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, que quede claro, la iglesia es en Cristo Jesús, por todas las edades. Nada más por el pasado, por los grandes avivamientos, por los grandes hombres y mujeres que han peleado la buena batalla de la fe, no, para todas las edades. La iglesia de Dios está presente para todos los seres humanos, por todas las edades. Así lo ha destinado a Él. Y sí, es verdad, podemos pensar muchas cosas, pero los que somos iglesia no podemos pensar menos que esto. Y no podemos menos que respetarnos y amarnos, porque Cristo murió para darnos vida, a todos y cada uno. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Así termina este capítulo 3. Estos 3 capítulos, Pablo busca aclarar el misterio de cómo los gentiles ahora pertenecen al cuerpo de Cristo. Y de qué tan importante y tan valioso es cuidarnos las espaldas unos a otros. Tener mucho cuidado de amarnos, de respetar la obra del Espíritu en cada uno de nosotros. Sí. De esto se trata hasta aquí, este capítulo 3, donde vamos a dejar el día de hoy. Y la invitación es a que podamos cerrar nuestros ojos y valorarnos, amado. Valorarnos. No somos obra de la casualidad. No estamos aquí por obra de la casualidad. Él nos ama. Y porque nos ama y nos cuida, nos trajo. Tomémoslo en cuenta. ¿De acuerdo? Cerremos nuestros ojos. Gracias, Jesús. Gracias por ser nuestro Dios. Eres precioso, Señor. Gracias por habernos reunido. Tantas historias tan distintas, Señor. Tantas complicaciones tan diferentes que hemos enfrentado todos. Y hasta aquí nos trajiste. Cuán bueno eres, Señor. Dios dio a su Hijo, le llamaban Cristo, vino para amar, salvar y perdonar. Él dio su vida por salvar la mía. Gracias, Jesús. Su tumba vacía está para probar que vive. Dios dio a su Hijo, le llamaban Cristo, vino para amar, salvar y perdonar. Él dio su vida por salvar la mía. Su tumba vacía está para probar que vive. Y porque
Gracias por esta iglesia, Señor. No hay más temor, porque yo sé que en sus manos viene el futuro. Su tumba vacía está para probar que vive. Y porque vive, puedo vivir mañana, porque vive. No hay más temor, porque yo sé que en sus manos tiene el futuro. Su tumba vacía está para probar que vive. No me pidas que me vaya, ni que me aparte de ti. Tu pueblo será mi pueblo, y tú eres mi una cosa te he pedido, no me la niegues, Señor, que todos los días de mi vivir permanezca en tu amor. No me pidas que me vaya, ni que me aparte de ti. Tu pueblo será mi pueblo, y tú eres mi una cosa te he pedido, no me la niegues, Señor, que todos los días de mi vivir permanezca en tu amor. Que todos los días de mi vivir permanezca en tu amor, permanezca en tu amor, permanezca en tu amor. Gracias, Señor. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo de Dios
suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay salvación, y se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, hay salvación, y se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay salvación, y se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, hay salvación, y se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, hay salvación, y se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, hay salvación, y se siente la presencia del Señor. Decilo, Señor. Bendito sea, Señor. Hay un pueblo que te ama, tu palabra levantó, despertó de las tinieblas por ti. Hoy queremos servirte a ti y hacer tu voluntad. Da la luz a tu pueblo y libertad. Ven, Jesús, en medio de tu pueblo, que tu luz queremos alcanzar, y libera la mente del cautivo, que tu gracia y poder atraerá. Hay un pueblo que te ama, tu palabra levantó, despertó de las tinieblas por ti. Hoy queremos servir
seguirte a ti y hacer tu voluntad. Escúchalo, Señor. Da la luz